y nunca se puede decir que la actividad política pues está unida a la tranquilidad, ni muchísimo menos. Pero es verdad que quizá he iniciado esta legislatura con una mayor responsabilidad, entre otras cosas porque la experiencia, si bien es un grado para todo, incluso para tener mayor responsabilidad, ¿no? Y yo evidentemente soy consciente de que he asumido una gran responsabilidad y al mismo tiempo soy consciente de que debo interpretar correctamente los resultados que se produjeron en las últimas elecciones, que creo que no lo interpretan correctamente algunas otras fuerzas políticas. ¿Sigue usted convencido de que no va a haber una moción de censura por los motivos que hemos venido escuchando en los últimos meses? No, lo que yo estoy convencido es de que yo no haré motivos para que me puedan presentar una moción de censura y espero que los demás tampoco hagan motivos para que yo pueda adoptar la decisión de anticipar las elecciones. ¿Ha iniciado ya contactos con el PSN para hablar de los presupuestos? Bueno, hemos hablado algo, ¿no?, de manera informal, pero no hemos iniciado contactos. Repito, hemos hablado algo de manera informal. Yo creo que existe buen ánimo, ¿no?, para poder posibilitar que Navarra tenga unos buenos presupuestos, y existe también la actitud necesaria en una y otra parte, es decir, en los partidos que sustentan al gobierno, UPN y CDN, y en los partidos que ejercen la oposición, y más concretamente en el Partido Socialista, para poder ser flexibilizar nuestras posturas y alcanzar un acuerdo que permita a todos los navarros tener unos presupuestos que den cobertura financiera y económica a las muchas iniciativas que sin duda se hacen necesarias para seguir en la senda del progreso y del desarrollo. Pero enmiendas habrá. Hombre, claro, va a haber enmiendas, por supuesto que va a haber. ¿Y se van a resolver antes de llevarlas al debate público o intentarán también que muchas de ellas? Bueno, yo creo que algunas de las iniciativas que ya han sido hechas públicas por parte del Partido Socialista, en aquella famosa, no sé si era decálogo o eran 12 medidas, algunas de ellas indudablemente pueden tener reflejo en el proyecto de presupuestos que presente el gobierno, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? ¿A cuál pues no sé, pues por ejemplo, habrá alguna medida, la relacionada a los centros de 0 a 3 años, que sin duda tendrá reflejo en el proyecto de presupuestos que plantee el gobierno, ¿no? Y alguna otra más, ¿no? Y seguramente algunas otras pues no tendrán cabida en el proyecto de presupuestos porque no es posible alcanzar un acuerdo. ¿Cuál tiene claro que no? Hombre, por ejemplo, es imposible, y estoy dispuesto a hablar de ello, lo he explicado de muchas maneras, ¿no? Yo estoy dispuesto a hablar de todo, pero utilizando argumentos razonables. Estoy dispuesto a dejarme convencer, pero también pretendo que los demás se dejen convencer por mí, ¿no? Cuando hablan de la gratuidad de la A15, de la autopista, yo solamente pido la oportunidad de que se me deje preguntar lo siguiente. Haciendo gratuita la autopista A15, ¿ganamos en seguridad para los conductores, para quienes transitan por la autopista? Yo creo que no. Se convierte en una carretera ordinaria con un grave riesgo para los automovilistas que circulan por ahí. Más comodidad tampoco, porque indudablemente quien quiere utilizar la autopista para ir más tranquilo y más seguro, si se hace gratuita, se convierte en una carretera y por tanto nadie va a ir por la carretera, que por cierto está en muy buen estado, ¿no? que discurre paralela a la autopista. ¿Es posible la gratuidad de la A15? ¿Es más justa socialmente para el conjunto de los ciudadanos? Eso decía el señor Chivite el otro día, que cómo era posible que... Ya lo oí, sí, por cierto, oí ese programa. Y entonces dice, ¿es más justa socialmente que una vía de comunicación
de gran capacidad como es la autopista A15 la paguen todos los ciudadanos navarros, todos, y no la paguen solamente quienes la utilizan a través del peaje? Yo creo que no. Es más justo que los navarros soportemos el costo que supone el que los no navarros, incluso los navarros y los no navarros, circulen por la autopista A15 a su tránsito por Navarra de manera gratuita, y cuando los navarros tengamos que usar las autopistas del resto del Estado, del resto de España, tengamos que pagar peaje? ¿Es posible económicamente hacer gratuita la autopista? ¿Es posible económicamente rescatar la autopista del concesionario, que el 50% es una empresa privada? ¿Es posible soportar ese costo que superaría los 300 millones de euros, más de 50.000 millones de pesetas? ¿De dónde lo quitamos? ¿Es posible políticamente y empresarialmente? O sea, ¿es posible expropiar la concesión al dueño del 50% de la concesionaria? Esas son las preguntas. Bueno, las cuentas las llevan ustedes. Eso claro, que habría que responder, ¿no? Me habla de la A15 y me viene también a la cabeza la polémica de las últimas semanas con la autovía del Camino, con la A12. Hemos escuchado de todo, que ha sido una situación escandalosa, que tienen que asumir responsabilidades, que es una situación que debería haber ido por otro camino. Hemos oído calificarlo de despilfarro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, vamos a ver. La autovía del Camino es un ejemplo que Navarra ha dado al resto de España de cómo se hace una vía de gran capacidad en tiempo y forma, en precio, y al mismo tiempo también a través de un instrumento de financiación como es el llamado peaje en la sombra, vía concesionaria, vía concesión, porque el exceso de costo por precios contradictorios es algo que se ha encajado perfectamente en lo razonable, en lo establecido por la ley y en lo posible. Es decir, ese precio contradictorio que al final debe repercutirse sobre el canon porque es el instrumento elegido para financiar la autovía, no se puede ese precio pagar de golpe manteniendo un canon, porque el canon siempre habría que